Vamos a hacer el tema 4 de la novena, que hoy está titulado La humildad de Don Bosco. En la vida espiritual uno puede reconocer el nivel de profundidad, de contacto con Dios de una persona por su educación, por su humildad, por el trato con las demás personas. Con esto de la humildad es bonito ver en la Biblia al pueblo de Israel. ¿Cómo es que el pueblo de Israel empezó? Era un pueblo chiquito, era un grupito, y Dios se fijó en ellos, puso su ojo en ellos y quiso acompañarlos hasta llevarlos a la tierra prometida. También Don Bosco inicia su vida en una situación de sencillez y pobreza. Yo también quisiera preguntarme y que cada uno de nosotros nos preguntemos cuáles son nuestros orígenes. ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cómo es que nosotros empezamos esta vida? Si nosotros empezamos sencillamente, pobremente, o empezamos en riquezas y en glorias. Y es que la palabra humildad viene del latín humus. Humus significa tierra. Y esa gente le hacía ver cómo la tierra es nuestra manera de cómo vinimos. En la Biblia dice que fuimos creados del polvo. Y también nos hace ver cuál será nuestro fin. Al final nuestro cuerpo se convierte en un puñito de tierra. Pero la tierra es fértil y ese es el sentido de nuestra vida, dar frutos, la fertilidad. Vemos cómo la humildad es una virtud moral de reconocer que nada es nuestro, todo es de Dios. La persona humilde sabe que todo es de Dios, que simplemente se le ha dado las cosas. Se ve a sí mismo frente a Dios, responsable de Él, su prójimo y la creación. Nosotros también, al ser humildes, reconocemos que Dios nos ha confiado lo que tenemos. La humildad está en contra del orgullo y de la soberbia. También incluso de aquella autohumillación, del no valorarse a sí mismo. ¿Cómo es una persona orgullosa? Es aquel que busca superioridad ante los otros, el que se cree mucho, decimos nosotros. ¿Y cómo es una persona soberbia? Aquel que se quiere afirmar así aberrantemente frente a los demás, quiere afirmar su propio yo frente a los demás. Ese es el soberbio, la soberbia. Y una persona que busca la autohumillación, que es una actitud enfermiza, es aquel que no se valora a sí mismo, que se desprecia a sí mismo. Y obviamente esto no conviene porque recordemos que somos creación de Dios y al despreciar lo que somos, estamos despreciando a nuestro propio Creador. Bueno, en Don Bosco aprendemos cómo manejó la humildad, cómo venció la soberbia. Y aquí les voy a dar unos elementos, quiero compartir con ustedes unos elementos de cómo aprender a manejar nuestra soberbia y a cómo cultivar nuestra humildad. Primero, aceptar los orígenes. Don Bosco acepta que nació pobre, que nació necesitado de los demás. Y a lo largo de su vida dice: yo solamente soy un pobre sacerdote llamado por Dios a trabajar. Un elemento importante, aceptar nuestros orígenes.
Don Bosco aceptó también su soberbia, se daba cuenta de su carácter fuerte, también de esa intención interna de querer ser más. ¿Y cómo la enfrentó? Bueno, con el servicio generoso a los niños y a los jóvenes. El orgullo y la soberbia se vencen con el servicio caritativo. Y por eso nosotros vemos que a Don Bosco no le da vergüenza salir a las calles y pedir, limosnear por los niños, por los jóvenes, para encontrarles alimento, para comprarles la ropa, las cosas necesarias para su estudio, para el trabajo. Esa es la humildad. El trabajo constante, hecho con amor. También Don Bosco se deja guiar, y especialmente por la mamá, Madre Margarita, y le dice a mamá Margarita: mira, Juan, si llegas a ser rico, no pondré un pie en tu casa. Se deja guiar, y siguiendo esos consejos de la madre, él vivió pobre hasta su último día de la vida. Dice que cuando murió no tenía ni un centavo en la bolsa. Otra manera que aconseja Juan Bosco es meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús que, siendo Dios, se rebaja a la condición de nosotros, humano, menos en el pecado, pero viviendo nuestra condición se asemeja a nosotros, como nosotros, que siendo todos iguales, nuestra naturaleza humana, no vamos a rebajarnos al que es menos que nosotros, al que es niño, al que no tiene dinero, al que no tiene las habilidades de nosotros, porque somos conscientes que hay otro que tiene más que nosotros, que tiene más habilidades, que tiene más dinero, que tiene más. Entonces nosotros, ¿cómo no?, vamos a tomar el ritmo del más débil. Y sobre todo, pues, Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados. ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de juzgar a otra persona que ha caído en pecado, que ha cometido error, si nosotros también hemos fallado? Cristo cargó en la cruz con esos pecados nuestros. Hermanos y hermanas, que esto nos ayude en nuestra vida espiritual. La humildad es una virtud que hemos de cultivar día a día, poniendo nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que es el primero que nos enseñó a ser siervos de Dios Todopoderoso.